Ecos del Magisterio presenta el editorial. Nosotros aquí no estamos al servicio de una fuerza política ni de un colectivo de interés particular, estamos a nombre del magisterio y de la educación pública. Pero tiene que primar en las decisiones que se tomen y las tareas que se organicen y se adelanten desde la federación. Ese es, digamos, el punto que tenemos hoy. La idea es, como se había planeado desde marzo, desarrollar las actividades que se habían proyectado. El tema de la Asamblea Federal, de la propuesta está 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. El Congreso Pedagógico, que todavía está en remojo porque pues nosotros hemos dicho qué es un Congreso Pedagógico, una reunión de delegados o qué. Porque si es un Congreso Pedagógico de la Federación, que sería el tercero, ¿en cuántos años? 63 años de lucha. Imagínense ustedes, tercer Congreso Pedagógico en 63 años de vida en la Federación. Claro que los congresos pedagógicos también son jóvenes. Primero fue en el 82 en Bucaramanga. Ahí es donde nace en medio de cualquier cantidad de dificultad, porque vino la discusión, ¿qué es un sindicato? Entonces nos dijo, un sindicato se organiza para defender a sus asociados sus derechos, pero también dentro del contexto de lo que hacemos los maestros y maestras, ¿a qué más debe asumir el sindicato en la tarea? Y entonces cuando se habla de la discusión de qué hacemos los maestros, ¿y qué hacemos los maestros? Pues pedagogía. Esa es la vida del maestro, la maestra. Sí, claro, hay excelentes deportistas, excelentes comunicadores, excelentes profesionales de otra área, pero ¿cuál es la esencia del papel del docente o la docente? La pedagogía. Entonces no puede vincularse en un sindicato de maestros que no es el tema pedagógico. Y entonces se crea la corriente del movimiento pedagógico, la primera en América Latina. Luego los pioneros se convocan en el 84 al contexto latinoamericano porque les gustó la idea del movimiento pedagógico. Entonces dijeron, bueno, los loquitos en Colombia, ¿qué hacen? No, hablan de pedagogía. ¿Quiénes están hablando de pedagogía? Los maestros. Entonces se vienen para mirar cómo es que se organiza eso, y efectivamente se organiza también el movimiento pedagógico latinoamericano. Y Argentina es el segundo que nos toma la partida. Y entonces acabamos de llegar del 6º Congreso Latinoamericano de Pedagogía. Miren, porque pues ha habido una dinámica de los países que, a ejemplo de Colombia, han ido retomando ese tema como fundamental en lo que tiene que ser el derecho humano y fundamental a la educación. Y entonces este año se conmemoran 40 años, 82 a 2022. Y en consecuencia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues ahí vino la discusión, algunos hablaban de 3 días de actividades, otros hablaban de 2. Y bueno, ¿es un congreso o es una conmemoración? Definamos las cosas para qué. Porque si se va a hacer congreso, pues no tiene sentido que en la conmemoración se desarrollen actividades que son propias del congreso. Y entonces se habla de conmemorar este año, conmemorar los 40 años del movimiento pedagógico, así como conmemoramos hace poco lo del Estatuto de la Profesión Docente 2277, 40 años también. Y dijimos, pues la temática del Congreso Pedagógico se analiza. Sin embargo, pues estamos en la discusión si hay los tiempos para que desde lo institucional, y cuando hablo de lo institucional, hablo de la escuela, se puede generar todo un ejercicio académico, administrativo y organizativo que permita hacer un congreso pedagógico. Porque ¿qué es un congreso pedagógico? Un espacio para la discusión de la pedagogía. ¿Y en dónde está inserta la pedagogía? En todos los niveles de la educación. Entonces habrá que mirar la educación desde la primera infancia ahora, porque es una realidad que está ahí. Pues nosotros nunca la visualizamos porque es que manejar niños de 1 o 2 años es muy complejo. Entonces nosotros dijimos preescolar de 3 grados, y por eso
cuando en el constituyente primario del 91 se habló del derecho a la educación, que lo buscamos como fundamental, no se pudo. La fuerza no había, porque de todas formas había gobiernos neoliberales insertos ahí. Dijeron, la educación como con una función social. Ahora ya Paloma, Polo Polo y todo eso le quieren dar el matiz de educación como derecho esencial, porque es que eso tiene una figura. Si la educación se torna derecho esencial, los maestros simplemente no podríamos hacer paros. Esa es la intención de la propuesta, y está radicada en el Congreso nuevamente. Está para la discusión en el Congreso de la República. Entonces fíjense cómo se mueve el contexto político, porque es que estas son decisiones políticas. Entonces, cuando uno va a dar el cuento, ya a dar un informe, dice, pero es que ¿por qué tienen que hablar de política? Porque es que todos los eventos en los que nosotros participamos son políticas. Nosotros somos sujetos políticos. Ah, no, es que yo no tengo ninguna identidad con ninguna vuestra carreta. Apenas la veo en un puestico por cualquier lado, para la familia se le vaya. Si es político, tiene un político porque tiene un interés particular que tiene que ver con el contexto político. Ese cuento de los apolíticos, esas carretas en otros países, para ver las actitudes y disculpar ciertas decisiones que debemos tomar en la vida cotidiana. Y entonces cuando nosotros llegamos a este espacio, cuando nosotros llegamos a los sindicatos, cuando nosotros llegamos a la escuela, el conocimiento también hace parte de esa política. Porque es que cuando yo construyo sociedad de conocimiento, ¿para qué la sociedad de conocimiento? Para que tome decisiones en los distintos campos y de esas decisiones se articule una política. Política educativa, política financiera, política de salud, política de gobierno, que es la que recoge la generalidad de todos los procesos. Las actitudes que nosotros tomamos con la movilización son elementos políticos, porque controvertimos las políticas de Estado. Las marchas del 15, 17, del 2001, fueron decisiones políticas. La del 2001, por ejemplo, para controvertir la decisión que cursaba en el Congreso de la República de que no se le quitaran recursos a la educación, no se hiciera reforma constitucional, mira donde llevamos nosotros la palabra constitucional, porque eso era lo que se jugaba en el 2001. Cambiar la figura que tenía el sistema de financiación de la educación, situado fiscal, dieron a los municipios fondo de compensación educativa, los tres elementos que teníamos, pero había que racionalizar los recursos. Entonces crearon el Sistema General de Participación. Claro que nosotros estamos en contra del Sistema General de Participación en ese momento, porque era quitarnos tres fondos que teníamos, y que si se hubieran materializado esos tres fondos, hoy tuviéramos 46.5 de los ingresos corrientes de la nación en el presupuesto nacional, sin pelear con mucha gente, porque era una orden constitucional. ¿Y quién pelea contra eso? Nadie. Por eso la pelea del gobierno. Usted ve que era una decisión política. Había que contravertir la política del gobierno neoliberal de ese tiempo en Andrés Pastrana, que continúe para que no le quitaran los recursos a un derecho que nosotros siempre lo hemos buscado como fundamental: la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, y todo lo que se materializa en ese pequeño acto. Pequeño, digo yo, pero allá lo que representa en el marco constitucional. Y por eso ha sido una bandera de la Federación y el Magisterio colombiano la defensa de la financiación de la educación. Porque es que si no hay músculo económico, pues simplemente no hay derecho. Y entonces vienen los procesos como los que se dieron en salud. Se privatizó la salud. Aquí no nos metamos con estos chingos de que la salud es pública en el país. Carreta. Si Consalitas no contrata el hospital se quiebra. Que la EPS es la que contrata. La EPS es la que paga, porque esa es la política pública que hoy hay en salud. Y desafortunadamente los colombianos nos agrupamos no en el entendimiento de qué es el colectivo, sino cómo defiendo yo esa partecita. Y por eso la proliferación de sindicatos, que es lo más nefasto que nos ha podido pasar a nosotros, crear sindicatos y sindicatos,
Porque entonces está el sindicato de los enfermeros, está el sindicato de los médicos cirujanos, está el sindicato de los anestesiólogos, y cada quien pelea su pedazo. Y si el gobierno ni corto ni perezoso, tomen. A esto los deja quietos y a esto les sale más barato. Exacto, esa es una táctica estratégica que ha funcionado. Entonces, esa es la política que nosotros controvertimos. De ahí que los proyectos son fundamentales para ese ejercicio, para empezar a calar en el sistema humano educativo. Y nosotros, y los maestros, ¿qué? ¿Cómo vemos la política? ¿Cómo nos sentamos a discutir entre nosotros y nosotras? Bueno, ¿cuál es el papel que jugamos los maestros y maestras de cara a lo que queremos de la escuela, de nuestra comunidad, de nuestra región? Porque es que la educación se inicia en toda esa vida. Si usted no le enseña al Padre Nuestro a los chinos simplemente nunca lo van a mirar. Entonces la educación sí tiene un papel fundamental en el desarrollo. Por nosotros hablamos de que la educación tiene que estar materializada como nosotros la hemos defendido. Que habrá que mirar miradas progresistas, cierra, marca la redundancia. Mirar miradas progresistas. Porque pues todo es dinámico. Pero por otro lado hablamos de la educación, de la escuela democrática. O sea, la 115 no se pensó porque fuera, había que reglamentar el artículo 67 y punto. No, la 115 tuvo una intención científica, cultural, pedagógica, económica, de sociedad. O sea, los gobiernos escolares no se lo ocurrieron porque sí. No, eso tiene una implicación. Es que desde la escuela había que fortalecer la democracia. ¿Y cómo se fortalece la democracia? Participación de todos, porque es que la democracia es el resumen de la participación de todos los actores que hay en un contexto social para desarrollar la política que debe surgir del contexto social. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades básicas de ese contexto social. Esa es la intención siempre, esa es la democracia. Pero la dejamos ahí, no la desarrollamos. Hicimos lo que el gobierno nos dijo que había que hacer, pero hay que formular un PEI, aquí están los lineamientos, luego nos tiraron los estándares, derechos básicos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ustedes saben mucho más que yo eso. Porque esa es la política de ellos. El Ministerio de Educación es un reducto fuerte para definir una política que permita que la educación sea un baluarte para desarrollar los postulados que ellos tienen de la concepción de Estado. Y entonces por eso hablamos de la política neoliberal. Tanto mercado como sea posible, piensen en la premisa, que eso es más bien que el arte, bueno, ya saben que tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Entonces la idea es reducir el Estado a lo mínimo, pero si los intereses, los impuestos, no son, porque es que aquí hay que sostener una clase elitista, que ellos tienen el derecho a vivir bien, pero que los demás paguen para que ellos vivan bien. Esas son las reformas tributarias históricas que han sido decisiones políticas, porque esa es la política de ellos. Y entonces, por eso fue la pelea contra la reforma tributaria cuando el estallido social, que fue un detonante muy oportuno. Algunos están pensando que qué pasó ahí. Claro que nosotros nos la jugamos. Porque donde hubiera pasado esa reforma tributaria simplemente se acentúa la concentración de poder en las clases que han gobernado el país históricamente. Es que ese es el problema. Esa es una realidad. Pero esas son las políticas que desafortunadamente se han ido desarrollando exacto a través de la historia. Así es, aquí el neocolonialismo no ha terminado. Hasta ahora estamos, y esto es un proceso muy complejo, porque es que ahora vamos a generar una política de cambio a una política que lleva más de 200 años. Porque eso sí, la línea sí la traían clara en el horizonte de tiempo. Salía el uno, pero llega el otro, pero con las mismas, porque ellos sí tienen una ventaja, piensan hacia adelante, tienen el capital y preparan su gente. O sea, claro, todos los chicos jóvenes que hay en el Ministerio de Educación de esa escuela son producto de la preparación de ellos. Allá ustedes pueden sentarse con un muchacho de 28, 30 años, pero ese tipo ya viene de Harvard. ¿Sí? Este pelotado, porque es que
sale aquí, esto es lo que hay que hacer, esta es la política de nosotros. Y entonces esa es una debilidad que tenemos nosotros los alternativos y progresistas, nosotros no lo pensamos. Y si decimos vamos a capacitar, a preparar a la gente, no, yo tengo el traje entre semana. Bueno, todos los sábados, yo tengo con mi familia. No, el domingo ni la escuela, porque nosotros yo voy a misa con todas las oficios de la casa. Entonces, nunca hay tiempo para eso. Pero eso es necesario. Y entonces en este momento, este ejercicio que se hace es fundamental. ¿Por qué? Porque es que tenemos que empezar a prepararnos los más, saber cómo vamos a hablar en este momento político que vive el país. Controvertir un gobierno de más de 200 años en 4, eso es imposible. Habrá que empezar a generar políticas en medio del debate, en medio de las diferencias, en medio de las necesidades de lo que tiene la gente. Esa es política. Y por eso desde la Federación sale una circular orientando a las directivas para que llegue al magisterio y les diga, tenemos que participar en los diálogos territoriales, vinculantes. Y entonces ustedes dicen, ¿y esa vaina qué es? Y pues es un espacio para eso. Para que nos digamos con una metodología, organizamos nosotros que sabemos de eso, cómo organizamos una mesa redonda, cómo organizamos un debate. Y entonces allá va a llegar todo el mundo a proponer, a decir, es que yo tengo mi universidad, ya vivía en la vereda, no tengo acueducto en mi vereda, no hay hospital en mi vereda. Y entonces de ahí empiezan a suscitarle toda una serie de elementos. ¿Para qué? Para definir una política de gobierno que se tiene que plasmar en lo que se llama un plan nacional de desarrollo. Ese es el objetivo de los diálogos regionales. Y entonces ahí es donde tenemos que estar más. Si estamos de cara claros en que llegó el momento de que nosotros le aportemos a este proceso de cambio, que implica sacrificio, tiempo y esfuerzo. Pero es que de eso se trata.